Hola hermanos, qué gusto saludarlos una vez más. Bienvenidos a este canal de YouTube donde comparto sobre diferentes temas, diferentes asuntos que están relacionados a las escrituras y a la fe cristiana. He comenzado una serie que tiene que ver con la exégesis bíblica, basado todo lo que podemos encontrar en esta serie en un libro llamado Elementos de la exégesis bíblica, escrito por Michael Gorman. Así que mucho de lo que ustedes van a ver en esta serie es tomado y adaptado de este libro que creo que es uno de los mejores en cuanto a exégesis bíblica. También he consultado otros libros como Hermenéutica de Scott Duvall y así otras fuentes que han ido complementando algunas ideas o ampliando algunas ideas que quiero compartir con ustedes. Así que hoy vamos a ver el segundo paso dentro de lo que es la exégesis bíblica que Michael Gorman propone en su libro. Previamente, en el video anterior, estuvimos considerando cuál es la diferencia entre exégesis y eisegesis y nos damos cuenta de que exégesis es sacar lo que el texto dice y eisegesis es imponer nuestro criterio sobre el texto. Y también conocimos algunas ideas sobre examinar un texto bíblico. Si ustedes quieren revisar este video, está disponible dentro de lo que es esta serie. Ahora nos vamos a concentrar en lo que es el análisis contextual. Yo lo he dividido en dos partes porque no quería hacer este video tan largo, tan extenso. Así que hoy vamos a ver la primera parte sobre el análisis contextual y posteriormente en el siguiente video vamos a ver el segundo asunto sobre este paso muy importante para estudiar la Biblia. Dicho esto, debemos reconocer a manera de introducción que la Biblia no es ajena a la historia. Nosotros debemos reconocer que la Biblia ha sido inspirada por Dios, los escritos que están ahí son inspirados por el Señor. Sin embargo, no debemos olvidar que dichos escritos poseen un trasfondo histórico. Dicho de otra manera, los escritos de la Biblia no ocurrieron en el vacío o en el éter, sino que los autores, las audiencias o los destinatarios formaban parte de un momento histórico específico, tal como si nos ponemos a pensar, tal como los evangelistas que escriben en un momento específico a una audiencia aún diferente entre ellos mismos. Eh, Podríamos pensar en las cartas de Pablo que escribe a diferentes destinatarios, a diferentes iglesias, bajo situaciones muy diferentes también. Así que todo tiene un marco histórico o un trasfondo histórico muy diferente. Escribe Morgan en su libro: la Biblia no cayó del cielo ni fue escrita en un idioma especial con formas literarias completamente irreconocibles por alguna extraña clase de humanos que no se vieron afectados por su situación social e histórica. No, la Biblia fue escrita por y para personas reales que viven en contextos históricos específicos para abordar necesidades individuales y comunitarias particulares. Aquí Morgan resume básicamente lo que es el contexto histórico. Ciertamente, el Señor inspiró a estos hombres para poder escribir las escrituras, para poder transmitir su mensaje a las iglesias y por lo tanto a su pueblo, es decir, nosotros, pero ellos pertenecían a un momento histórico en especial, a una situación muy específica y respondía también a problemas muy específicos. Si nos damos cuenta, al leer la carta, por ejemplo, de Gálatas, nos damos cuenta que Pablo está abordando un tema muy diferente al que podría estar considerando en la carta a los filipenses. Todo esto tiene particularidades muy importantes y que determinan de algún modo o en gran manera cómo vamos a interpretar estos textos. En la Biblia nos vamos a encontrar la cultura o la historia o referencias de
todo lo que estaba a su alrededor. Por ejemplo, en los libros del Antiguo Testamento es necesario conocer un poco de la cultura o de la historia de Mesopotamia, o incluso de los pueblos que estaban cerca de Israel en aquel momento, como los filisteos, como los edomitas, y todo esto se nos hace muy necesario para ir comprendiendo parte de lo que está ocurriendo en estos escritos. Ya en el Nuevo Testamento se nos hace muy pertinente conocer un poco sobre lo que es la cultura o la historia greco-romana, ya que es ahí donde está ocurriendo todo, donde se está escribiendo todo, y por lo tanto los autores se ven influenciados por su entorno, no para decir o para escribir lo que el entorno necesita, sino que los valores, que la cosmovisión de aquel momento de algún modo influye a la hora de los temas o los problemas ser abordados. Y por otro lado tenemos los aspectos o la estructura literaria, tanto como en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Hay asuntos literarios que corresponden a cada época de la historia. Entonces el estudiante tiene que saber todos estos asuntos o conocerlos de alguna manera para poder dar una mejor interpretación al texto. Y eso nos lleva a reconsiderar una vez más la importancia del contexto. El contexto es tan crucial para la interpretación que no es exagerado en absoluto decir que si se altera el contexto de una palabra, oración o párrafo, también altera el contenido de ese texto. A veces el efecto es relativamente mínimo, pero a menudo puede ser muy significativo. Y esto es muy cierto, y por eso es que hay personas enseñando cosas erradas porque han llegado a una conclusión a partir de una lectura muy superficial de un texto. Por ejemplo, vemos a gente que enseña que las palabras tienen poder porque ellos han leído por ahí de que hay textos que parecieran indicarnos que nuestras palabras tienen poder. No obstante, cuando ya leemos el contexto y analizamos el contexto histórico y el contexto literario y el contexto retórico, nos damos cuenta de que el autor no es esa la idea que está transmitiendo, que está hablando de algo más. Y así puede ser que dependiendo de las conclusiones a las que se llegue, el impacto puede ser mayor o puede ser mínimo. Pero el estudiante serio de las escrituras debe conocer el contexto, debe saber de qué está hablando el autor, debe conocer por qué lo está diciendo. Así que en este video, como les mencioné, vamos a considerar primeramente el contexto histórico, sociopolítico y cultural, y en el siguiente video vamos a considerar el contexto literario y retórico. El contexto histórico, sociopolítico y cultural se refiere a reconocer el entorno al cual pertenecía el autor o al cual se refiere el escrito. Un ejemplo de esto, tenemos a Abraham, pertenecía a un momento histórico radicalmente diferente a Pablo. Si bien es cierto, había una relación como judíos, pero sus entornos eran muy diferentes. Abraham vivía en un entorno muy primitivo, si podríamos llamarle así, en relación a Pablo. Juan el apóstol se encontraba en un momento sociopolítico muy diferente a Jonás. Si bien es cierto, estos dos hombres hablaron lo que Dios les dijo que hablasen, sin embargo, estaban en un momento político muy diferente. Estas diferencias nos ayudan a reconocer o a comprender mejor lo que las escrituras nos están diciendo. Muy a menudo nos encontramos que en los textos bíblicos hay referencias a los mundos históricos, políticos, religiosos y aún simbólicos que habitaron sus escritores y lectores u oyentes. Por ejemplo, cuando Jesús dice, dad a César lo que es del César, ahí hay una referencia sociopolítica. El estudiante serio tiene que entender quién era César, qué era el Imperio Romano, y todo esto va permitiéndonos tener una mejor concepción de lo que el autor está escribiendo.
Para comprender estos mundos es posible que el estudiante deba comprender algo sobre, por ejemplo, los antiguos tratados de alianza del cercano oriente, las antiguas actitudes hacia la muerte y el morir, las relaciones de honor y vergüenza o la ideología imperial romana, que ahí entra lo que es el culto al emperador, que hay ciertas alusiones muy fuertes en el libro de Apocalipsis. Estos contextos pueden ser conceptualmente e incluso cronológicamente bastante amplios, pero añaden mucha comprensión al texto, incluso cuando no hay forma de identificar la fecha y la ocasión exacta del texto. Posiblemente no vamos a tener los detalles históricos muy precisos en cuanto a la cronología o en cuanto a lo que estaba ocurriendo en aquel momento. Sin embargo, tener una idea general nos va ayudando a comprender mejor al autor y su escrito. Algunas preguntas que podrían ayudarnos y que nosotros nos podemos hacer para identificar mejor el contexto del texto podría ser: ¿cuáles son las características principales de la gente, a menudo denominada comunidad, a las que se refiere el pasaje? ¿Qué se puede saber de su historia, ubicación social, creencias y prácticas? Por ejemplo, si vemos ahí una mención de los saduceos o de los fariseos, ¿quiénes eran ellos? ¿Cuáles eran sus prácticas? ¿Cuáles eran sus creencias? Esto nos va abriendo más nuestra mente, nuestro conocimiento a la palabra del Señor. Segundo, ¿qué eventos antiguos, realidades políticas, lugares, costumbres, valores y creencias se mencionan o aluden en el texto, a veces llamados antecedentes históricos o realidades extratextuales, que deben entenderse para comprender el texto? Aquí entra mucho lo que es las costumbres del pueblo judío. Necesitamos conocer esto. Necesitamos entender la cultura judía también, porque determina en cierta manera de cómo y por qué se hacen algunas cosas. Necesitamos entender la cultura greco-romana si estamos estudiando el Nuevo Testamento, para ver por qué las mujeres, Pablo les escribe este texto allá en Efesios, o por qué Pablo le dice esto a los hombres. Hay que ver todos estos asuntos contextuales para entender mejor. Luego, ¿qué circunstancias o qué tipo de situación pudieron haber impulsado al autor a escribir este texto? A veces es muy claro, es muy evidente el problema que está ocurriendo y nosotros entendemos por qué Pablo escribe las cartas a los Corintios, porque está ocurriendo ahí un caso de inmoralidad, pero muchas veces el lector tendrá que profundizar un poco más en las motivaciones del autor. Este tipo de preguntas nos va abriendo camino para comprender el contexto histórico. Si bien es cierto, no todas las respuestas las vamos a encontrar haciendo estas preguntas, pero son buenos primeros pasos. Aquí hay un ejemplo de lectura o un ejemplo que nos puede servir para comprender lo que previamente les decía. Y es que, por ejemplo, estamos leyendo o estudiando Gálatas. Una pregunta muy interesante podría ser: ¿qué sabemos de esta comunidad? ¿Qué nos dice la historia sobre ellos? Ahí el estudiante tendría que investigar quiénes eran los Gálatas, cómo surge esta iglesia o estas iglesias, dónde estaban ubicadas, ya que hay un debate acerca de la ubicación de estas iglesias, pero es muy interesante. Luego podríamos ir un poco más amplio y preguntarnos qué alusiones religiosas, culturales o sociales podemos encontrar en la carta. ¿Qué hay en esta carta? Seguramente nos encontramos aquí con las prácticas judías, con la ley, bueno, muchas cosas ahí. Y tercero, ¿qué motivó al autor para este escrito? ¿Qué lo llevó a escribir esta carta a Pablo? Sabemos que está ocurriendo ahí un problema muy serio, un atentado, un agravio al Evangelio, y Pablo tiene que escribir para corregir o para encarrilar mejor este asunto. Ahora, muchos de nosotros vamos a decir: oye, pero esto está complicado porque no puedo entender estos aspectos así simplemente haciendo preguntas. Y eso es muy cierto. El estudiante de la Biblia tarde o temprano va a necesitar herramientas que lo orienten a comprender mejor el texto.
Estas herramientas no están sobre la escritura, sino que son aliados para comprender mejor algunos aspectos que la propia Biblia no nos explica, no nos dice. En este sentido, yo quiero sugerirles a ustedes esta serie de comentarios llamada o titulada Comentario del contexto cultural de la Biblia. Hay 2 tomos, uno es del Nuevo Testamento, escrito por Craig Keener, y el del Antiguo Testamento es por John Walton, Victor Matthews y Mark Chavalas. Estos 2 tomos son muy buenos, nos ayudan a conocer, nos dan una introducción de cada libro y también nos van dando un comentario en cada texto o en secciones de texto del escrito que estamos estudiando. Es más, si hay alguna cuestión ahí muy cultural, muy histórica, también nos desglosa un poco esto para que lo podamos entender mejor. Ahora dices tú, pero yo no tengo el presupuesto para poder comprar o adquirir estos libros. Bien, tenemos a la disposición el comentario de Bob Utley, que es un comentario bastante bueno, posiblemente no muy profundo, pero que nos ofrece asuntos introductorios bastante interesantes y bastante completos para por lo menos tener una idea más amplia. Este comentario lo puedes encontrar en línea y lo puedes descargar muy fácil. Son archivos PDF y son totalmente gratis y legales. Ahora, ¿cómo lucen estas herramientas? Bueno, yo aquí te traigo una captura del comentario del contexto cultural de la Biblia del Nuevo Testamento por Craig Keener. Y mira, aquí te presento lo que es la introducción de Gálatas. Aquí Craig Keener nos presenta un modelo, una estructura de introducción para conocer el texto. Nos dice la paternidad literaria, es decir, a quién escribió esta carta, nos habla del tipo de carta, la fecha, el autor, los destinatarios. Bien, nos da una introducción bastante buena y que cualquier lector al acercarse puede comprender muy bien el trasfondo histórico y cultural del escrito. Por su parte, Bob Utley en su comentario es más práctico, no es tan técnico o tan académico, pero tiene mucho que nos puede servir. Por ejemplo, acá Bob Utley nos da algunos rasgos introductorios, algunos comentarios de personajes históricos sobre la carta a los Gálatas y posteriormente nos da detalles sobre el autor, sobre los destinatarios e incluso a veces Bob Utley menciona algunos aspectos académicos como ciertos debates en relación a este texto o a esta ubicación o a este personaje que pueden ser muy útiles para introducirnos en el tema. Posiblemente no quieras comprar un comentario de este tipo, sino tener una herramienta más específica, más directa a tus preguntas, y en ese caso puedes utilizar un diccionario bíblico. Yo acá te sugiero el nuevo diccionario bíblico ilustrado por Samuel Vila y Santiago Escuaín, que es un diccionario bastante bueno que te acerca a los términos e incluso te da algunos rasgos introductorios del escrito que estás estudiando. Y si quieres algo más condensado, más directo aún, tienes las Biblias de estudio. Aquí en pantalla puedes ver algunas Biblias de estudio que yo utilizo. Tengo la Biblia de Estudio ESV, como también la Biblia de Estudio de la Reforma, que son Biblias bastante prácticas, que traen introducciones bastante bien preparadas para comprender el texto bíblico. Y esto nos va ayudando a tener una idea. Ahora, las herramientas, su utilidad reside en que nos brindan un resumen de los aspectos históricos, sociales y culturales del escrito que estudiaremos. Es necesario tener en cuenta que dependiendo de la amplitud del estudio que se quiera realizar, tendrá que consultarse otras herramientas de referencia como journals, diccionarios, enciclopedias. Esto va a depender de ti. Si lo que quieres es profundizar y conocer muy bien cada aspecto y tener una amplitud de conocimiento, tendrás que hacerte de herramientas que te permitan avanzar y profundizar en esos aspectos. Y créeme, no será tiempo perdido,
ni recurso mal invertido si lo estás utilizando para edificarte a ti mismo y para edificar a tus hermanos en Cristo. Así que busquemos estas herramientas. Hay herramientas muy buenas, gratis y legales, y hay unas herramientas de costo, pero que también son muy buenas y que te pueden ayudar a conocer mejor estos asuntos. En resumen, lo que hemos visto en este video es que conocer el contexto histórico, sociopolítico y cultural es necesario para una mejor comprensión del texto bíblico. Yo lamento mucho que hayan maestros, que hayan predicadores que quizás lo hacen con cierta nobleza, pero se acercan a la Biblia y dan conclusiones que no tienen nada que ver porque no han estudiado el texto, no se han acercado a la Biblia con devoción, haciéndole preguntas, tratando de investigar un poco y conocer lo que en verdad la Biblia nos está diciendo. En esta época no podemos decir, bueno, pero es que es muy difícil. No, hay herramientas gratis que puedes utilizar. Si utilizas Facebook, si utilizas YouTube, si utilizas todas estas plataformas sociales, creo que es más fácil poder encontrar una herramienta, una aplicación que te permita poder profundizar en estos temas. A veces es simplemente una excusa decir no tengo los recursos, no tengo el conocimiento, simplemente es excusa para no profundizar en el texto. También hemos visto que es importante hacer preguntas al texto para determinar algunos aspectos históricos que nos servirán para una posterior investigación. Esas fueron las preguntas previas que vimos y eso nos va abriendo paso para utilizar herramientas. Hagamos uso de herramientas que nos permitan adquirir una visión general de estos asuntos. No tengamos miedo a adquirir libros como diccionarios bíblicos, enciclopedias bíblicas, etcétera, porque nos van a servir. No es necesario que seas pastor, predicador, misionero, a cualquier rango o posición en tu iglesia local. Si tú quieres conocer mejor la Biblia, tienes que hacerte de estas herramientas. Tarde o temprano las vas a necesitar para poder comprender mucho mejor la palabra del Señor. Así que, en resumen, el análisis contextual y en su parte o en su aspecto del análisis histórico comprende en reconocer la condición cultural, sociopolítica que ocurría en aquel momento que el escrito fue redactado por su autor. Y esto nos permite a nosotros, como lectores del siglo XXI, entender mucho mejor al autor, entender mucho mejor la audiencia o los destinatarios y, por último, entender mucho mejor el mensaje de Dios para nuestras vidas. Así que yo te animo a que puedas hacer esto. Analiza las escrituras, estúdialas con devoción y oremos al Espíritu Santo para que nos enseñe todas las cosas y nos guíe a toda verdad. Ha sido un gusto compartir contigo. Que Dios te bendiga.